Para la sorpresa de los discípulos, todo lo que Jesús les dijo que pasaría, pasó. Jesús fue traicionado, fue torturado y colgado en una cruz. 3 días después, muy temprano en la mañana, los principales sacerdotes entraron a una reunión secreta con los guardias. Ellos reportaron que hubo un violento terremoto. También que un ángel del Señor había bajado y había rodado y quitado la piedra del sepulcro, y se había sentado en ella. Dijeron que el ángel parecía como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. También compartieron cómo ellos habían entrado en pánico, cómo temblaron y cayeron inconscientes. A los principales sacerdotes se les ocurrió un plan. Sobornaron a los guardias con una gran cantidad de dinero para que mintieran y dijeran: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Entonces los sacerdotes ofrecieron protegerlos si el gobernador escuchaba de ello y se metían en problemas. Cuando María y María Magdalena fueron a la tumba, el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús. Él fue crucificado y no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Las mujeres salieron apuradas de la tumba a decirles a los demás, cuando en ese instante Jesús se les apareció y dijo: salve, no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Pedro y Juan tenían que verlo por ellos mismos, y corrieron hacia la tumba. Miraron hacia adentro y ellos encontraron el sudario, los lienzos doblados donde había estado el cuerpo. Cuando vieron la evidencia, ellos crecieron, y supieron que Jesús realmente había resucitado de entre los muertos. Hola chicos, bien, estamos acá hoy una vez más en la actividad de pre. Y como habíamos visto ya, el caso que nos tocó en el día de hoy ya ha sido resuelto, ¿sí? La resurrección de Cristo es el caso número 2. Entonces vayamos a ver la lección que hemos preparado en el día de hoy, ¿sí? La resurrección de Cristo la podemos encontrar en Mateo 28, de versículo 1 al 15, y también en Juan 20, capítulo 20, versículo 6 al 9. ¿Sí? Eh, Nosotros hemos leído y hemos visto la historia hace un ratito, hemos escuchado cómo sucedió este caso, cómo fue que Cristo fue, cómo Cristo resucitó, cómo fue que Él desapareció de un momento para el otro y resucitó de los muertos. Eh, Pero, ¿qué podemos aprender del caso de Jesús? Yo me hacía esta pregunta y sacaba 3 puntos para tener en cuenta que los vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? En el primer lugar, eh, que Dios cumple sus promesas, ¿sí? Una de las cosas que vamos a aprender de este caso que hemos visto es que Dios cumple sus promesas. En segundo lugar, eh, podemos aprender que no debemos ceder ante la presión, ¿sí? Y en tercer lugar, como tercer lugar puse que Jesús venció la muerte y quiere vivir en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, vayamos a ver estos 3 puntos que podemos aprender del caso de nuestro Señor Jesús. Como decía, en primer lugar, Dios cumple sus promesas, ¿sí? Y vemos que en Mateo 28:6, luego
lo pueden buscar y leer el capítulo completo. Eh, Justamente en esta parte, cuando los ángeles se les aparece a las mujeres que estaban buscando el cuerpo de Cristo, ellos le dicen estas palabras. Dicen, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el cuerpo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sí? Eh, por eso me quiero quedar con esta parte donde dice, pues ha resucitado como dijo. ¿Sí? El Señor Jesús venía proclamando que iba a resucitar eh, después de haber sido crucificado. Él venía proclamando todo ese tiempo que estuvo en la tierra, él estuvo diciendo que él iba a vencer la muerte, que él nos iba a rescatar, ¿sí? Él estuvo anunciando todo ese tiempo que él iba a vencer la muerte para salvarnos a nosotros, ¿sí? Para que luego él sea glorificado. Y, y hoy, perdón, en este caso, estamos viendo que todas esas palabras que él estuvo diciendo, todo ese tiempo que él estuvo diciendo que, que iba a resucitar, se cumplió, ¿sí? Eh, por eso, en primer lugar, quería que veamos este punto, que Dios cumple sus promesas. Así como lo hizo en este caso, Él lo hace en todo momento con nosotros. Y quería ver cuatro promesas, ¿sí? En primer lugar, la provisión, ¿sí? En segundo lugar, descanso, la promesa de darnos el descanso necesario. En tercer lugar, darnos paz. Y en cuarto lugar, la salvación. Yo sé que hay muchas otras promesas más. Hay un montón de promesas en la Biblia, si después quieren buscarlas. Eh, Cada promesa que Él nos dio, cada promesa que Él dejó en su palabra, Él las va a cumplir, ¿sí? Eh, por eso que quería que veamos estas cuatro promesas. Eh, y la promesa de la provisión, ¿sí? Eh, la encontramos en Filipenses 4:19. Sin embargo, hay un montón de otros capítulos que hablan acerca de que Dios provee de nuestras necesidades, que Dios provee eh, todo lo que necesitamos, que Dios nos va a dar todo aquello que necesitamos. Y si bien hubieron muchas historias en las que Dios suplió las necesidades de las personas, en este caso quisiera que leamos este versículo en Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Él va a suplir todo lo que nos hace falta, conforme a las riquezas en su gloria. Eh, Chicos, nosotros tenemos una herramienta muy importante, que es la oración. ¿Sí? Sabemos que si a Dios le pedimos, si a Dios le clamamos, Él nos va a responder, ¿sí? Pero sabemos que muchas veces, hay veces que sentimos que Dios no nos responde. Y de estas cosas hablaba el otro día devocional y mencionaba este tema, ¿no? De que muchas veces pedimos cosas que no debemos pedir o cosas que pedimos mal, ¿sí? Eh, Sin embargo, Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que en su misericordia no nos da todo lo que queremos. Porque si nos diese todo lo que queremos, perdón, quizás pedimos cosas que en nuestro futuro después nos va a hacer mal o nos van a hacer tropezar o nos van a hacer alejar de Dios. Por eso es que Dios nos da todo lo que necesitamos realmente, ¿sí? Es importante tener en cuenta esta promesa y poder confiar en que Él nos va a dar todo lo que le pidamos y todo lo que necesitamos. En segundo lugar, la promesa del descanso. La encontramos en Mateo 11:28. Y el Señor mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Si bien ustedes, tienen distintas responsabilidades a las de otras personas, a las de una persona mayor o personas como sus padres quizás, en donde no trabajan, en donde quizás no tengan tantas
eh, tantas obligaciones. Pero quizás alguno de ustedes esté pasando por una situación en la que de noche quizás no puede dormir, o quizás de noche tiene tantos pensamientos en su cabeza que no pueden dormir, que no pueden descansar bien, que tienen pesadillas o que tienen pensamientos muy feos, ¿sí? Y que muchas veces esos pensamientos no nos dejan descansar bien. Yo quiero decirte que el Señor puede darte descanso, sí. El Señor puede darte ese descanso que estás necesitando, esa tranquilidad que estás necesitando, y que solamente tenés que confiar en que Él te la puede dar. Tenés que ir a sus pies, tenés que ir ante Él y presentarte para que Él te dé el descanso que estás necesitando, ¿sí? Este descanso está relacionado con la otra promesa que coloqué, que es la promesa de la paz. Y esta promesa la podemos encontrar en Juan 16, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eh, todas estas cosas nos habló el Señor para que en Él tengamos paz. Tener paz en Dios eh, trae muchos beneficios, trae muchas bendiciones, ¿sí? Porque sabemos que el mundo está tan, tan alterado, está eh, tan fuerte, ¿sí? Tan, tan en contra de lo que es todo de Dios, que el cristiano sufre aflicciones, ¿sí? Y también tenemos aflicciones por falta de confianza quizás en Dios, pero Dios nos pide que de ahora en más podamos confiar en Él y podamos disfrutar de esta paz, podamos disfrutar de esta promesa que, que es la paz, ¿sí? Que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es la paz, no es la paz que brinda este mundo, que lo vemos por ahí muchas veces en los dibujitos que hacen Amor y Paz o tantos otros carteles o obras de arte, ¿no? que hablan acerca de la paz y tienen otro concepto de paz que jamás pueden lograr porque la paz que el mundo ofrece no es la paz que nuestro Dios ofrece. Eh, es la paz que es verdadera, ¿sí, chicos? Es la paz verdadera que Dios nos quiere dar y quiere que disfrutemos, ¿sí? Y por eso, en cuarto lugar, y no menos importante, el Señor nos prometió la salvación. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje, si bien es muy bien conocido por todos nosotros, quizás a los chicos nuevos, porque recién están empezando la actividad, no les resulte tan familiar, pero es un versículo que, en el cual tenemos que meditar, ¿sí? El Señor nos ha prometido la salvación y, y la hemos obtenido gracias al Señor, al sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, ¿sí? Sabiendo que todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene esa vida eterna y puede disfrutar de esa promesa de la vida eterna. Eh, por eso todas estas promesas, si bien son promesas que Dios cumple, pero Dios cumple a aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que somos realmente sus hijos. Todos los que hemos aceptado a Cristo podemos disfrutar de estas cuatro promesas que yo les presenté en el día de hoy y de todas las promesas que están en la Biblia, todas las promesas que Dios nos promete en esta palabra. Bien, el segundo punto que podemos sacar acerca de las cosas que nos enseña el caso de Jesús es el hecho de no ceder ante la presión, ¿sí? Este es el segundo punto que podemos aprender y, y realmente esto lo podemos encontrar eh, entre lo que pasa con los fariseos y lo que pasa con los soldados, ¿no? Lo habíamos visto en el relato que habíamos escuchado anteriormente. Este lo encontramos en Mateo 28 del 11 al 13 y se los leo, dice así.
Mientras ellas iban, las mujeres que habían ido al sepulcro, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y había habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Verso 13 dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Era lo que veíamos en el relato, ¿no? Dice que los ancianos y los fariseos se habían reunido y se juntaron con estos soldados que estuvieron viendo todo lo que había sucedido. Dice que les entregaron dinero, dice que los sobornaron para que vayan y digan a todas las personas que sus discípulos vinieran de noche, le robaron el cuerpo y mientras todo esto sucedía mientras ellos estaban dormidos. Eh, en otras palabras, los fariseos estaban metiéndole presión a estas personas, a estos soldados, para que no dijeran la verdad, para que no dijeran lo que ellos vieron, ¿sí? Eh, por eso es que me hacía pensar en este tema, ¿no? En no ceder ante la presión, así como lo hicieron los soldados. El hecho de que la presión de los fariseos les fue tan fuerte, eh, el hecho de haber visto ese dinero tan abundante, les hizo el no hablar de Cristo, el no hablar de lo que habían visto, ¿sí? Eh, por eso, ¿a qué nos referimos con presiones? ¿A qué nos referimos con presión? ¿No? Principalmente nos referimos a la presión social que podemos sufrir. Y una definición que habla acerca de esto dice, hace referencia a la influencia que ejerce un grupo de pares en alentar a una persona a cambiar su actitud y sus pensamientos. Eh, entonces, muchas veces eh, suceden estas cosas, ¿no? Y me preguntaba, con este caso que hemos visto, ¿sí? En este suceso, me preguntaba, ¿sí? ¿Qué decisión hubiéramos tomado nosotros? ¿Sí? ¿Qué decisión hubiésemos tomado nosotros al haber visto ese dinero, al haber visto la presión de esos fariseos, ¿no? Eh, y chicos, nos tenemos que mentalizar en que la presión que genera el mundo pronto nos llegará, ¿sí? Muchas veces en el mundo, en nuestra escuela, quizás ahora no porque no estamos yendo a la escuela, o nuestros amigos, nuestros primos, nuestros amiguitos, quizás muchas veces eh, se burlan de nosotros, o nos hagan hacer cosas que no queremos hacer porque sabemos que son cosas que a Dios no le agradan, por ejemplo. Eh, y el hecho de no ceder ante la presión, estamos hablando acerca de esto, estamos hablando acerca de no hacer lo que el mundo hace, no hacer lo que el mundo quiere que hagamos, sino seguir lo que Dios quiere que hagamos, seguir lo que Él quiere que hagamos y obedecer su palabra. Muchas veces sufrimos presión en nuestros familiares, en nuestra familia, presión de nuestros padres. Ahí podemos ver a una niña que le está enseñando la palabra a sus padres, ¿sí? Es un ejemplo muy claro de lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como chicos que saben lo que es la verdad, ¿sí? Que han visto lo que Cristo hizo en sus corazones, que han visto a Cristo resucitado, así como lo hicieron los soldados, de ir de ver el sepulcro, de ver lo que sucedió, de ver que Cristo fue resucitado, pero con la diferencia de que nosotros vamos a hablar la verdad, que nosotros vamos a dar ese ejemplo y hacer la diferencia de no callarnos, sino de proclamar el Evangelio. ¿Sí, chicos? Por eso quería dejarles este segundo punto. Luego, como tercer punto y en último lugar, habíamos puesto Jesús venció la muerte y quiere vivir en tu corazón. Este es uno de los puntos que hemos aprendido ¿sí? En la lectura de este caso, en el aprendizaje del caso de Jesús. Eh, ¿Y por qué tuvo que morir por nosotros el Señor, no? Nos hacemos esta pregunta, quizás quizás hemos escuchado esta historia muchas veces, quizás la escuchamos
por tercera vez o por quinta vez o por milésima vez. O quizás hay chicos nuevos que no han conocido nunca esta historia y que es la primera vez que la escuchan, ¿no? Em, ¿Y por qué murió Jesús por nosotros? Nos hacemos esta pregunta, ¿no? Y en realidad Cristo murió por nosotros, porque nosotros estábamos separados de Dios, ¿sí? Nuestro destino era la muerte eterna, ¿sí? Como acá puse yo, estábamos separados de Dios por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. ¿Y qué es el pecado? Yo sé que si yo hubiese preguntado esto en la clase, en la iglesia, todos me levantan la mano y me dicen, yo, profe, yo quiero decir qué es el pecado, y ahí, bueno, empezamos todos a tirar eh, nuestras definiciones, y está perfecto, obviamente. Eh, y que bueno, el pecado, obviamente, sabemos que son las cosas que no agradan a Dios. Son las cosas que a Dios no le gustan que hagamos. Son acciones que a Dios le molestan, son pensamientos que a Dios no les gustan, ¿sí? Y ese pecado abunda en nuestro corazón. Ese pecado está dentro de la humanidad, está dentro del ser humano, porque en Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron, ¿sí? Nadie está separado de este pecado, todos nacemos de este pecado, ¿sí? Y entonces, este pecado, al separarnos de Dios, ¿sí? Em, Les muestro esta imagen, ¿no? Al separarnos de Dios, eh, nos hace separarnos para siempre de Dios. ¿Y qué es lo que logra esa separación? Logra la muerte eterna. Es como encontramos ahí en la imagen, ¿no? Encontramos de un lado al hombre lleno de pecado, lleno de suciedad, todo mugriento, todo sucio por el pecado, por sus malas acciones, por sus malas decisiones. Y de otro lado encontramos a Dios, eh, un Dios santo, un Dios puro, un Dios que no tiene mancha, ¿sí? Un Dios que nunca conoció el pecado. Y esas dos caras no pueden encontrarse, esas dos situaciones no se pueden encontrar por sí solas, ¿sí? Por eso es que Cristo tuvo que venir al mundo, ¿sí? Eh, para darnos esa entrada al cielo, esa entrada para ir con Dios, ¿sí? Sin la muerte de Cristo, sin que Dios haya muerto, nosotros nunca hubiésemos podido tener esta posibilidad de ir al cielo con Dios, de tener una esperanza, de tener una vida eterna junto a Él, ¿sí? Pero, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros sabiendo que Cristo murió por nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, Dios dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que, como bien decía yo, teníamos que entender que nuestro pecado nos separa de Dios y que ese pecado que está en nuestros corazones tiene que ser borrado. Ese pecado es borrado por la sangre de Jesús. Al morir Cristo en la cruz por nosotros, derrama su sangre, esa sangre preciosa que iba a limpiar nuestro corazón, ¿sí? Y que nosotros hoy tenemos la posibilidad de decirle a Dios, Señor, perdóname por mis pecados, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que confesar con nuestra boca, como dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo y no irás a la muerte eterna, como vemos en la imagen. No iremos al precipicio de la muerte eterna, sino que iremos junto con Dios. Por eso, chicos, tengamos en mente esta situación, ¿sí? Y que si en un momento el Señor viene, podamos estar seguros de que nuestro destino va al cielo. Por eso esta imagen es una imagen en la cual tenemos que pensar y meditar, eh, y si es nuestro deseo, que espero que sea así, que podamos hacer esta sencilla oración. Eh, Creo en ti, Señor, necesito un milagro en mi vida,
te pido que me perdones, te acepto como mi Salvador, ¿sí? Esta, esta es la razón por la cual Cristo vino a este mundo y resucitó para vencer esa muerte que nos tenía atado a nosotros, para vencer al pecado, ¿sí? Eh, por eso, chicos, que podamos pensar en esto, pensar en que nuestra vida sin Dios es una vida muy triste, es una vida llena de pecado, que el único destino que encuentra es la muerte eterna, y que para poder salir de esa vida tenemos que creer en el Señor, creer en lo que Él hizo por nosotros y arrepentirnos del pecado que nos tiene atado para así poder tener una vida junto a Dios, tener una vida y una esperanza gloriosa junto a Él, ¿sí, chicos? Para que el día de mañana, si nuestro cuerpo, si nuestra alma no está más, porque nadie sabe quién, quién se va a morir, en qué momento se va a morir, para que cuando nosotros no estemos más en esta tierra, nuestra alma pueda ir al cielo, ¿sí, chicos? Por eso quería dejarles este mensaje y que podamos tener en cuenta estas palabras, ¿sí? Eh, quiero que sean de bendición, quiero que ustedes puedan poner en práctica estos 3 puntos que hemos visto para así poder crecer y poder eh, pensar que un día el Señor viene y viene a buscar a su pueblo, así como prometió que va a estar con nosotros, como prometió que nos iba a proveer de todos, como prometió que iba a estar junto a nosotros y nos iba a suplir de toda necesidad. Él vuelve a buscar a su iglesia, Él viene a buscar a sus hijos. ¿Y qué vamos a hacer si nosotros no lo hemos aceptado? Nos quedaremos acá, ¿sí? Por eso les pido que meditemos en estos pensamientos y bueno, les mando un gran abrazo y que haya sido de bendición, ¿sí?